Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 6. Vamos a ver ahí algunas cosas que debiéramos todos nosotros de entender y utilizarlas cuando alguien demande razón de nuestra esperanza, de aquello que nosotros creemos. Es importante lo que el apóstol Pablo está aquí escribiendo a la iglesia en Roma. Dice allí en el versículo 1, lo inicia con una pregunta. Vamos a mirar de allí de este capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 18, pero no vamos a leer todos los versículos, vamos a ver unos cuantos al principio y luego en medio y luego en la parte final, para mirar el punto que quiero y que tengamos nosotros en la mente para poder responder a aquel que demande razón de nuestra esperanza. Algunas cosas, generalmente los predicadores y los maestros que nos instruyen, hablan de algún punto y tenemos la idea de que todos entendieron, de que todos saben eso que estamos exponiendo, pero a veces es necesario mirarlo con un poquito de paciencia y poderlo llegar a comprender. Empieza con una pregunta el apóstol Pablo, la carta a los romanos en el capítulo 6, y dice, ¿qué pues diremos? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta que él mismo responde enseguida. Y por supuesto hay muchas enseñanzas aquí, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está preguntándose? Habla de la gracia y a veces la gracia también la malinterpretamos o no creemos exactamente, no entendemos la definición o lo que quiere decir la gracia, ¿verdad? Pero en realidad la gracia de Dios es lo que Dios hace para con el hombre, exponiéndole lo que está pasando o lo que va a pasar, y para que nos libremos de las consecuencias. Yo recomiendo casi siempre cuando se menciona un poquito de la gracia que tiene que ver a veces con la clase o con la predicación, que nos acordemos de Génesis 6, ¿verdad? Cuando la maldad del hombre llegó y colmó la paciencia de Dios, y si podemos decirlo de esta manera, que Él determinó destruir todo. Pero dice ahí Génesis 6, me parece que el versículo 7, mas Noé halló gracia delante de Dios. Y luego, ¿cómo halló gracia? ¿Cómo es esto? Entonces, más adelante, a partir del versículo, me parece que el versículo 14, empieza la palabra de Dios a decirle a Noé lo que va a hacer y cómo se puede salvar de las consecuencias de lo que Dios va a hacer. Dios va a destruir el mundo, pero Noé halló gracia, halló el conocimiento, Dios le reveló todo lo que va a pasar y le dice cómo se puede él salvar. Y para que la gracia siempre se cumpla o esté en su plenitud, hay una parte del hombre y la mayor parte es de Dios. Pero para que la gracia sea completa, el hombre tiene que obedecer lo que Dios le dice. Y lo miramos otra vez en Noé. A Noé se le dijo lo que va a pasar, cómo se puede salvar. Allí él no
no estaba a salvo de la destrucción, ¿qué tenía que hacer él? Hacer lo que Dios le había dicho que hiciera para salvarse. Él ya conocía todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, regresando a Romanos 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, la revelación de Dios para con nosotros ya es suficiente. Tenemos todo lo que necesitamos saber para salvarnos. No necesitamos más. Así que no tenemos que abundar en el pecado, ¿verdad? Para que la gracia siga viniendo para nosotros. Ya tenemos toda la revelación de Dios, tenemos la Biblia, ¿verdad? En el versículo 2, Pablo es la respuesta que da, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí nos damos cuenta, debemos de mirar que esas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, les está diciendo a su pueblo. Es decir, de entrada podemos comprender que la palabra de Dios está dirigida para los suyos, para su pueblo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la revelación de Dios estaba dirigida solamente a su pueblo, no a los pueblos vecinos. Sin embargo, los pueblos vecinos podían acercarse, ¿verdad?, y ser partícipes de esa revelación que tenía el pueblo de Dios. Pero toda la revelación era para el pueblo de Israel. Por eso cuando se hace el templo, ¿verdad?, miramos ahí el atrio de los gentiles. También los gentiles podían ser parte de esto. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, el Señor acusa a los fariseos, ¿verdad?, de que trabajan mucho para hacer un prosélito a un gentil, para hacerlo judío. Dice, y luego trabajan tanto y después no lo dejan entrar, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que Dios quiere que todos se salven, ¿sí? Entonces aquí miramos que la palabra de Dios, aquí el Nuevo Testamento, está dirigido a su pueblo, no a Israel, el físico, sino al Israel espiritual. El Israel físico lo formaba un pueblo que eran descendientes de Jacob, de Abraham, y hasta venía, si nos vamos allí en el libro de Génesis, hasta Dios, ¿verdad? Todos los que venían de la descendencia de Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios revelada está dirigido a todos aquellos que quieran escuchar la palabra y obedecerla. Ya el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, a partir del Señor Jesucristo, de la muerte de Él y de Pentecostés, en donde se estableció la iglesia, es para todo el mundo. El apóstol Pedro dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo, me parece que el versículo 9, ¿verdad? Versículo 9 o versículo 10, algo así, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es esto. Pablo está diciendo, en ninguna manera, versículo 2, porque los que se incluye él, los que hemos muerto al pecado, morimos al pecado, ¿sí? ¿Cómo es eso de morir al pecado? Dice el versículo 3 y el versículo 4, vamos a leer, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Quiénes? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? ¿Quiénes son los que morimos al pecado? Los que hemos sido bautizados. Aquí mismo está la respuesta. Si nos hicieran esa pregunta, algún amigo, algún familiar, el esposo, la esposa, los sobrinos, los hijos, los parientes, cualquier persona que quiera saber de nuestra
esperanza, ¿verdad? Podemos decirles aquí, ¿quiénes son los que hemos muerto? ¿Cómo hemos muerto al pecado? Los que hemos sido bautizados. Los que hemos sido bautizados, ¿verdad? Dice, porque si no, no podemos vivir en él. Dice el versículo, ahí en el final del versículo 2, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos bautizados en la muerte de Jesús. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Entonces, ¿cómo morimos al pecado? Cuando venimos a Jesús, que oímos el Evangelio y nos bautizamos. Y al arrepentirnos, al confesar a Jesucristo, somos sepultados en agua, somos puestos dentro del agua. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en su ministerio, allá en el Evangelio de Juan capítulo 3 y versículo 5, de cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Es decir, para ser parte del reino, para ser parte del pueblo de Dios, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y ese nacimiento, que no se entiende así a primera vista, lo miramos allá en Hechos 2, cuando fue el establecimiento del reino o el establecimiento de la iglesia allí en Jerusalén, en el año 33, como a las 9 de la mañana que empezó a predicar los apóstoles, ¿verdad? Pero Lucas en el libro de los Hechos narra la predicación del apóstol Pedro, y luego la consecuencia de esa predicación, como 3,000 fueron añadidos a la iglesia, dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo fue eso? Pues se bautizaron, porque ellos le preguntaron a Pedro, varones y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dan cuenta de la magnitud del pecado que habían cometido al haber aprobado la muerte de Jesús, del Hijo de Dios. Y cuando se dan cuenta de esto, preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados. Y luego en el versículo 47, allá en la parte final, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces miramos aquí, en el versículo 6 de Romanos, sabiendo que nuestro viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado no viva más, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, aquí miramos algo, ¿verdad?, que nosotros debemos de entender, porque dice, somos crucificados. Y la pregunta, a lo mejor de alguien que quiera saber de nuestro entendimiento, de nuestra creencia, siendo crucificado, ¿cómo fuiste tú crucificado? ¿Cómo contestaríamos a esto? ¿Qué somos crucificados? Dice, sabiendo que fuimos crucificados, ¿verdad?, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo fuimos crucificados? Bueno, cuando miramos a la historia allá en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no nada más ahí durante esos 3 años que narran los evangelios, ¿verdad?, pero
Entonces, esa primera centuria, y no sé cuántas decenas o cientos de años atrás, los romanos daban muerte por crucifixión a aquellos reos que merecían la muerte por algún delito muy, muy grave. Es decir, la crucifixión era sinónimo de muerte. Era sinónimo de muerte. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Somos crucificados. Bueno, crucifixión, ¿qué es? Morimos. Y ya lo miramos acá en los versículos 2 y 3, ¿verdad? ¿Se fijan ahí? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, morimos al pecado. Y por morir al pecado, ¿verdad?, somos sepultados. Y al salir del agua, ¿verdad?, tenemos un nuevo don, el don del Espíritu Santo. Dios nos regenera en ese poder que Él tiene para todos los que le obedecen, ¿verdad?, y venimos a ser parte del cuerpo del Señor. ¿Sí? Y el viejo hombre es deshecho. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miremos nosotros esto. Ahora, pero decimos, bueno, la misma Escritura dice que nosotros somos pecadores. Somos pecadores, es decir, porque caemos en pecado, pero no vivimos en pecado. La diferencia de estos dos conceptos, ¿verdad?, no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. Porque si caemos en el pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de ir a Dios en oración y suplicarle. No vamos a bautizarnos otra vez, no. El bautismo es una sola vez. Pero Satanás quiere destruirnos, quiere que seamos de él, y va a probar, a utilizar todas las artimañas del error para hacernos caer. Y nosotros vamos a caer. Dice el Evangelio de Juan, dice la primera carta de Juan, si nosotros decimos que no cometemos pecado, somos mentirosos, ¿verdad? Nosotros cometemos pecado. Pero ¿qué dice en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 1, 2 y 3? Si se acuerdan de memoria, ¿verdad? Dice hijitos míos, dice el apóstol Juan, escribe el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por aquellos que están lejos. Entonces, allí lo que el apóstol Juan está mencionando, no está hablando de aquellos que viven en pecado. Porque a esos que viven en pecado, Dios no los va a perdonar. Dios va a perdonar a los que caen en pecado. Y en este caso está hablando de sus hijos. Por eso mencioné la carta, toda la Biblia está escrita para el pueblo de Dios. El Antiguo Testamento para el Israel antiguo, el Israel donde salió todas las promesas que Dios había predispuesto para nosotros. Pero el Nuevo Testamento está escrito para, por decirlo de una manera, para el nuevo Israel, pero el Israel espiritual.
que es formado por todas las naciones del mundo. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, si lo miramos así, sin que perdamos la idea, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿verdad? No dice, si alguno viviere en el pecado. Es diferente, ¿sí? No es no es lo mismo vivir en el pecado que caer en el pecado. Porque el que vive en el pecado no tiene esperanza. Pero el que cae en el pecado, por eso Juan nos escribe esto para nosotros, y nos damos cuenta, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, primera de Juan 2, versículo 2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que ¿dónde es donde estamos? Nosotros hemos obedecido el Evangelio. Por eso vamos a leer el versículo 12. El versículo 12. Necesito ponerme los lentes. Dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pero como decía hace unos momentos, Satanás siempre va a estar tratando de que caigamos. Él quiere llevarnos. Él quiere que estemos con Él. Y va a utilizar todas las argucias, todas las artimañas. Va a utilizar a los seres que amamos, los más cercanos. Pueden ser los padres, pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos, los familiares, todos, los vecinos, en el trabajo. Satanás va a utilizar todo eso para hacernos caer. Y nosotros tenemos alguna experiencia de eso, ¿verdad? Como algún amigo, bueno, llamarle amigo, ¿verdad? Siempre buscaba la manera de que hiciéramos algo para decir, miren, ya ven, no que muy cristianito, ¿verdad? O muy religioso, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque seguimos todavía viviendo aquí en este mundo. No somos del mundo, ¿verdad? Sino que estamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo lo dice al Padre, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Pero vivimos en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar firmes, tenemos que estar fuertes para no pecar, para no estar como dice aquí el versículo 12, para que no obedezcamos al pecado en todas sus concupiscencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, dice el versículo 17, ¿sí? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. ¿Se fijan? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, todos nosotros éramos esclavos del pecado, todos. Pablo también, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes allá lo que le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3? ¿Verdad? Cuando el apóstol Pablo les dice a los Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales cometisteis, en los cuales anduvisteis, ¿verdad? Y se incluye también Él, ¿verdad?
¿sí? Anduvimos, ¿verdad? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque estábamos obedeciendo a nuestros pensamientos, estábamos obedeciendo a la carne, estábamos yendo hacia la perdición. Todos estábamos así, ¿verdad? Pero dice Pablo aquí, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál es aquella forma de doctrina? Es el Evangelio, es la palabra de Dios. Una forma es como un molde, ¿verdad? ¿Qué es lo que produce ese molde? Reproduce todo lo que está en esa forma del molde, ¿sí? Cuando yo era joven, allá por los años 60, trabajé con un señor, trabajaba la fibra de vidrio, y de fibra de vidrio hacíamos las puertas y los marcos más bien el marco y el fondo de la puerta de un refrigerador que se construía allí en Monterrey. Creo que se llamaba Internacional ese refrigerador. Ninguno de ustedes yo creo que lo oyó ni lo conoció, ¿verdad? Entonces teníamos un molde, ¿verdad? Y teníamos que preparar ese molde, ¿verdad? Que no tuviera nada de impurezas, ¿verdad? De piedritas o algo, ¿verdad? Y luego le poníamos una resina, ¿verdad? Y luego poníamos la fibra de vidrio, y luego ahí estamos con unos roles, ¿verdad? Deshaciendo todos los globitos y demás. Y ya cuando estaba terminado todo eso, ¿verdad? Le metíamos aire a presión por dos partes que tenía allí, y aventaba esa parte donde van los huevos, la leche, la soda, la mantequilla, ¿verdad? Y eso se mandaba a la fábrica donde hacían los refrigeradores. Nosotros nada más hacíamos eso. Pero eso es lo que hace un molde. Y dice, esta forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Es el Evangelio. ¿Qué es lo que va a producir el Evangelio? El Evangelio va a producir cristianos. Van a salir cristianos de esa forma de doctrina. Pero si alguien le pone otra cosa, le añade algo a esa forma de doctrina, a ese molde, o le modifica algo, no van a salir cristianos. Van a salir metodistas, van a salir bautistas, van a salir presbiterianos, van a salir X. ¿Sí? Necesitamos ir a esa forma de doctrina. Dice, a la cual fuisteis también entregados. Y dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Aquí está diciendo, regresando al versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, no dice solamente que habéis creído, ¿sí? Por supuesto que para obedecer tenemos que creer, pero no está diciendo solamente habéis obedecido, ¿verdad? No está diciendo ahí habéis obedecido, no está diciendo solamente habéis creído, ¿sí? Sino que está diciendo habéis obedecido porque entendiste lo que se te dijo, ¿sí? Entendiste, ¿sí? Entonces es diferente. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestros tiempos? Mucha gente, muchos familiares nuestros, ¿verdad? Y ojalá que los vean, que oigan estas palabras, no solamente gracias a Dios por las redes sociales que pueden llegar pues no sabemos a cuánta gente, ¿verdad? Que lo puedan oír. Pero mi esperanza es, yo invito a mis hermanas, ¿verdad? Que lo escuchen, no sé si la escuchan o no, ¿verdad? Pero los que oigan, los que escuchan, que vean, que entiendan y que actúen como actuaron los de Berea, ¿sí? Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hechos 16:11 me parece. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿sí? Entonces por eso hay que oír el Evangelio, pero hay que creerlo,
Pero no solamente hay que creerlo, hay que obedecerlo. Si regresamos a Noé, Noé oyó y supo lo que Dios iba a hacer y lo creyó. Pero si él no ha obedecido lo que Dios le decía, lo que le reveló, no se hubiera salvado. No nada más por oír y creer lo que va a pasar, se va a salvar. Lo que oímos, necesitamos creerlo. Pero para que se complete la gracia, necesitamos obedecer lo que dice la palabra. Si ustedes recuerdan, tenemos un ejemplo ahí bueno, hay muchos ejemplos, pero uno muy que salta a nuestros ojos, ¿verdad? Que nos dice, sí, así es. Ustedes recuerdan el eunuco, ¿verdad? Lo hemos leído ahí en Hechos 8, Hechos capítulo 8 y versículo 26 en adelante, ¿verdad? Este hombre era un hombre religioso, probablemente algunos dicen que era un judío prosélito, a lo mejor era un judío 100%, ¿verdad? Pero él vivía ¿dónde era el etíope? Era etíope, ¿verdad? Él había ido a la ciudad de Jerusalén a participar de las fiestas, ¿verdad? Y regresaba contento y viene leyendo allí lo que conocemos hoy nosotros como Isaías 53. Y va leyendo allí, pues sí, nada más hasta ahí. Pero el Espíritu le dice a Felipe, ve y habla con este hombre. Y aquí Felipe va y le dice, ¿entiendes lo que lees? Pues no sé de quién está hablando esto que escribió él. ¿Está hablando del profeta, de él o de otro? Y luego dice la Escritura, y comenzando desde esta Escritura, es decir, desde Isaías 53, ¿verdad? Dice, le anunció el Evangelio. Le anunció el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Verdad? Bueno, el ministerio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Dios para el hombre. Pero que el apóstol Pablo las encierra en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 3 y 4, ¿verdad? Cuando le está hablando en el versículo 1 y en el versículo 2 le está hablando del Evangelio, que ese Evangelio que yo recibí, que yo les enseñé, y si viven en ese Evangelio y lo obedecen y permanecen en él, son salvos, y si no, creyeron en vano. Y les dice en el versículo 3 y el versículo 4, porque yo primeramente os enseñé que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. ¿Y cómo fue conforme a las Escrituras? Así como lo dice Isaías 53, que fue como una oveja o como un cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se defendió y dejó que lo mataran, ¿verdad? Y allá en uno de los salmos, me parece que el Salmo 22 habla de la resurrección, ¿verdad? Y allí en Hechos 2, en la predicación que narra Lucas de Pedro, dice acerca de Jesús que su alma no quedó en el Hades, ¿verdad? Ni su cuerpo vio corrupción, y Jesucristo resucitó de allí, ¿verdad? En Hechos 2, versículo 26 me parece, ¿verdad? Dice, y David, que era profeta, mencionó eso acerca del cuerpo de Jesús, que no vio la corrupción allí en la tumba donde fue depositado, y tampoco el alma quedó allá en el Hades, ¿verdad? Sino que él salió. Y por ese poder de Dios, ¿verdad? Es por lo que cuando nosotros obedecemos el Evangelio, lo creemos, lo oímos, lo creemos, lo obedecemos, confesando nuestros pecados, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y muriendo al pecado para ser bautizados, ser sepultados en agua, surgimos del agua con un nuevo espíritu. Nuevas criaturas son. 2 Corintios 5, 17, todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Todo lo que estaba atrás de nuestra vida, el Señor lo quitó. El Señor, con su acción, con su sacrificio, limpia nuestros pecados
Y nosotros venimos y obedecemos eso, y no tenemos más culpa, y traspasamos el velo y vamos a Dios. Pero debemos de permanecer firmes, fieles, como les dice el apóstol Pablo a los Corintios en el versículo 4, en el versículo 2 de 1 Corintios 15, ¿verdad? Si permanecéis en él, son salvos; si no, creyeron en vano. Por eso estamos aquí un pequeño grupo. Sabemos que muchos hermanos nuestros, por la cuestión del COVID, ¿verdad?, están en sus casas. Algunos están oyendo a lo mejor esta clase, esta predicación, esta explicación de Hechos 6, o están oyendo a otros hermanos. Y gracias a Dios por ello, porque no fue, si esto que estaba pasando en la pandemia fue algo de Satanás, ¿verdad? Todo es para bien, ¿sí? Hablaba con un hermano y le decía, oye, todo esto, el evangelio ahora pues llega a todo el mundo. El más insignificante de los predicadores, como es Hugo Camacho, ¿verdad?, puede llegar la exposición de la palabra pues al otro lado del mundo, y llega y está allí, y si alguien quiere oír algo de esto, pues lo oye, ¿verdad? Yo oro, ¿verdad?, porque mi familia en la carne, ¿verdad?, escuche esto, ¿verdad?, y vean la diferencia en su creencia que tienen, ¿verdad?, con lo que dice la Biblia. Escudriñen las Escrituras. Así que no es lo mismo vivir en pecado que caer en pecado. Pablo escribe a nosotros, ya en nuestro tiempo, esta es para nosotros, es para toda la iglesia a través de la historia en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero ahorita es para nosotros. Si tú todavía vives en pecado, ¿verdad?, pasa al frente. Y aquí atrás hay agua. Nosotros, si caímos en pecado, vayamos a Dios en oración y pidamos perdón. Y Dios nos perdona. Dios, su misericordia es muy grande. Recordemos al rey David, allá en el Salmo 51. El pecado que él cometió, ¿verdad?, o los pecados que cometió. Y no hallaba dónde ponerse, ¿verdad? Y por eso escribió el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Contra ti solo he pecado. Así que tú puedes venir a ser parte del cuerpo del Señor, obedeciendo el evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Vamos a contar, la predicación es la invitación. Cantamos un himno, el himno 144, cerca, más cerca. Himno 144. Bueno, a lo mejor no está en la... ¿Ya está? Sí, ok.